Cordial saludo. Le damos la bienvenida a las autoras Dora Cecilia Saldarriaga y Natalia Álvarez Cadavid, las cuales nos van a hablar hoy sobre los dos tomos de las investigaciones que han realizado en los últimos años. El primero se llama Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y el segundo, del cual nos van a hablar el día de hoy, es sobre el lanzamiento que se van a hacer recientemente, la fiesta del libro, que se llama Naturaleza y alcance de medidas de protección en violencia de pareja. Análisis desde la perspectiva de género. Le damos las gracias por estar en este espacio con nosotros, al equipo de comunicaciones y fondo editorial. Muchas gracias. Hola, yo soy Dora Cecilia Saldarriaga, soy abogada, soy especialista en estudios urbanos, especialista en responsabilidad civil y del Estado y magíster en derechos humanos. Hago parte del grupo de investigación en constitucionalismo crítico y género de la línea de estudios de género y teorías feministas de la Universidad Autónoma Latinoamericana, en la que además soy profe de Derecho Constitucional. Buenas noches, mi nombre es Natalia Álvarez Cadavid, de formación profesional abogada, soy activista y defensora de derechos humanos de las mujeres, tengo más o menos 12 años de experiencia en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, he estado en distintos procesos como abogada, desde el diseño e implementación de políticas públicas y desde hace 5 años soy la subdirectora de la Corporación Colectiva Justicia Mujer, el primer bufete de abogadas feministas del departamento de Antioquia. Bueno, hoy tenemos el honor o el orgullo, yo no sé, Nati, cómo nombrarlo, las dos hicimos parte de esta investigación. Es un libro que queremos hoy contarles para que vean la importancia de poder seguir investigando con perspectiva feminista en cualquiera de las disciplinas académicas, pero además en este tema en particular, porque nuestro tema de estudio o el objeto de estudio fue la violencia intrafamiliar con perspectiva de género. Y en estos momentos cobra mucho sentido hablar de esta investigación porque una de las cosas que nos ha mostrado la pandemia es que se exacerbó la violencia contra las mujeres y no es que haya sido un tema que antes no pasaba, sino que ahora se vuelve más visible. Entonces, hablar de la violencia contra las mujeres en pandemia o sin pandemia tiene casi las mismas características, aunque difiere un poquito inclusive en la intensidad, las formas, los días en que se generan las violencias, pero que sí hay una recurrencia de violencia contra las mujeres que es sistemática y que nos lleva a pensar que hay unas violencias basadas en género contra las mujeres, es decir, por el hecho de lo que ha construido la sociedad en estos cuerpos. Sí, Dora, creo que es bien interesante contarles que estos libros de los que estamos hablando hoy, que son el resultado de un proceso de investigación muy riguroso, que empezó en el año 2012, en el año 2012 empezó este proceso de investigación porque, como podrán ver, fue un proceso de investigación cualitativo, de análisis hermenéutico e histórico que partió de la revisión de cerca de 300 expedientes de medidas de protección tramitadas ante comisarías de familia por hechos de violencia intrafamiliar. Entonces, digamos, esta investigación tuvo como dos fases, una inicial y luego una fase de actualización, y luego pues todo un proceso de análisis y la publicación de estos contenidos. Y sería interesante plantear por qué hablar de una investigación que inició hace varios años, en este momento en el contexto de la pandemia del COVID, cuál es el nexo, cómo se relaciona esto, y claramente parte de lo que tú mencionas es cierto, la violencia contra las mujeres es una situación que afecta la salud pública por su sistematicidad, por los daños que causa a la vida, a la salud, a la integridad de las mujeres, incluso a sus entornos cercanos. Es un problema de violación a los derechos humanos porque se fundamenta es una forma de discriminación, está fundamentada en una visión de la mujer como un sujeto subordinado,
o con menor capacidad y poder respecto a lo masculino. Y tercer elemento que afecta realmente la seguridad humana, la vivencia, la apropiación de la ciudad, la participación en todos los ámbitos de la vida pública y el desarrollo, digamos, de la libertad y de las opciones de vida de las mujeres. En ese momento, la violencia contra las mujeres tenía estas características. Hoy, 5 de octubre de 2020, las violencias contra las mujeres continúan siendo un problema en estas tres dimensiones, pero además desde hace un tiempo venimos hablando que estamos ante una crisis humanitaria de emergencia por la inadecuada atención a este tipo de violencias. ¿Eso qué significa? Que en este periodo las violencias han incrementado, hay datos cercanos a incrementos del 200% en las llamadas de la línea de atención y orientación nacional, además de una sistemática incapacidad del Estado para responder de manera oportuna y adecuada, y este contexto del COVID ha puesto en una mayor precarización a las condiciones de vida de las mujeres y al acceso a garantías estatales. Por ejemplo, el acceso a la salud está totalmente restringido porque los servicios de salud se han volcado a la prevención y atención del COVID. Los servicios de protección y de justicia se han visto limitados por las medidas de aislamiento ante una virtualización de sus servicios, siendo claramente una brecha adicional para las mujeres de ciertos niveles socioeconómicos acceder a ese tipo de mecanismos, además de todo, digamos, una sobrecarga de todos los recursos del Estado y servicios esenciales que las mujeres requieren para afrontar esta violencia. Entonces, como hace un par de años esta investigación era necesaria, hoy es una investigación urgente. Hoy necesitamos hablar del conocimiento jurídico desde una perspectiva feminista para buscar efectivamente erradicar las violencias contra las mujeres. Natalia, lo que vos planteas me parece muy interesante porque, pues recordando cómo hicimos la investigación, que además padecimos también el acceso a la información, porque es bueno, digamos, aclarar que la investigación se genera a partir de la necesidad de conocer cómo es la respuesta o cómo es la implementación de la 1257, la ley que surge para prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres, que valga la claridad que era una deuda histórica que tenía el país porque ratificamos la Convención Belén do Pará y el Congreso saca una ley familistica que es la 294, la ley de violencia intrafamiliar, y la deuda histórica era esta ley de la 1257. Entonces nosotras queríamos revisar si ya había surgido esa ley, cómo la aplicaban en el contexto de las comisarías de familia. Y nos encontramos con dos cosas, digamos, muy importantes para hacerle análisis. Es que el acceso a la información es bien difícil y no hay una sistematización, digamos, donde uno pueda acceder de forma fácil. Nosotras entonces empezamos a revisar, fue en el 2012 la primera información, y acontece que cuando íbamos a publicar no nos dieron autorización de la alcaldía para poder hacer la publicación, y ya mientras hicimos todo el proceso y toda la gestión para poder conseguir la autorización de poder publicar datos que no eran datos sensibles, es decir, ahí no hay nombres de nadie, sino solamente mirar la problemática y la violencia intrafamiliar en Medellín, pues se nos volvió un poquito rancio los datos y volvimos a hacer otra revisión en el 2014, y eso significó entonces que pudimos inclusive hacer un comparativo. Y de ese comparativo, la investigación creció y salieron 2 tomos. Entonces ustedes podrán leer en un texto, pueden leer Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, la implementación de la 1257, donde van a encontrar toda la información de los 300 y punta expedientes que revisamos el análisis a partir de los principios constitucionales. Entonces ese es el primer tomo. Pero el segundo, que es el que hoy estamos lanzando, habla sobre la naturaleza jurídica de las medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar. Porque además, Natalia, yo creo que como para ir conversando los resultados de la investigación, se piensa mucho que como la violencia intrafamiliar puede ser
vía penal y se va para la fiscalía, o solicitud de medida de protección por comisarías de familia. Y se ha pensado que estas son administrativas. ¿Te acuerdas todo lo que encontramos ahí? Claro, de hecho, como para responder esa pregunta, a ver, cuando hablábamos de una de las formas de violencia más prevalente que afecta de manera desproporcionada a las mujeres es la violencia en el contexto familiar. Y eso, digamos, nos inquietaba en muchos niveles para ese momento y tenía que ver, varias de esas preguntas tenían que ver con la ineficacia que advertíamos en este mecanismo de medidas de protección ante la comisaría de familia, sabiendo que son el recurso más cercano para las mujeres al estar ubicada cada una en una comuna o corregimiento de la ciudad. En segundo lugar, nos preocupaba cómo las facultades de derecho no abordaban en sus currículos el tema de la violencia contra las mujeres y cómo no se abordaba ni desde el área penal ni desde el área de familia este tipo de medida, como es la medida de protección por violencia intrafamiliar, que inicialmente fue regulada por la Ley 294 de 1996, en una reforma posterior fue la Ley 575 del 2000 y una tercera intervención fue la Ley 1257 del 2008, que no hace un cambio procesal, sino sustancial frente a la comprensión de la violencia. Entonces, digamos, teniendo en cuenta que es una de las necesidades jurídicas insatisfechas más recurrente en el 54% de la población colombiana, que son las mujeres, que según Naciones Unidas, de cada 3 mujeres, 2 han sufrido violencia y una buena parte la sufren en el contexto familiar. Nos preguntábamos, pero ¿por qué si esta es una necesidad de la mitad de la población, las facultades de derecho no se ocupan de entender y formar abogadas y abogados sobre esto, cómo se atiende? Entonces, ahí percibíamos que había como una desjudicialización de esa violencia y con un proceso muy confuso en términos de su atención. Por eso quisimos revisar ese procedimiento en las medidas de protección, tanto desde lo procesal como desde lo sustancial, para verificar si allí se estaban teniendo en cuenta unos estándares de derechos humanos mínimos, entendiendo que ya la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, hacia los años 80, 70, en una de las recomendaciones ya había dicho a los estados, todas las formas de violencia contra las mujeres son formas de discriminación y por lo tanto, Estado, usted es responsable y garante de que no se violen estos derechos. Entonces quisimos verificar ese procedimiento jurídico contrastándolo con estándares. Dentro de eso que nos encontramos, 2 asuntos más. Primero, la falta de doctrina jurídica en el tema. No había producción jurídica que hablara qué era, cuál era la naturaleza del procedimiento, que analizara esa institución, que son las medidas de protección en el ámbito de la violencia familiar. Y en segunda instancia, no había claridad ni por parte de las autoridades encargadas de ejecutarla, como son las comisarías de familia, comisarias y comisarias, no había claridad en la norma, no había claridad en litigantes de si ese procedimiento era judicial o era administrativo. Entonces ahí parte como esa pregunta para decir, no, venga, es que tenemos que entender eso qué es, si es un proceso judicial, porque de ahí se derivan una cantidad de problemas que hoy todavía son conflictivas, como que, por ejemplo, la policía diga, no vamos a ejecutar una orden de desalojo porque es una orden administrativa. Entonces, venga, comisaria y comisario, yo lo acompaño para que usted desaloje, pero no lo hago yo. En cambio, si hoy todas las personas intervinientes, autoridades en la atención de las violencias, entendieran por qué este tipo de violencia es un acto jurisdiccional, que es la conclusión, yo voy haciendo aquí, filtrando resultados, es la conclusión de esta investigación, pues hoy no tendríamos los problemas que tenemos, las comisarías estarían mucho más empoderadas, porque también concluíamos que no es suficiente empoderar a las mujeres, hay que empoderar a las y los funcionarios llamados a garantizarles sus derechos, que entendieran que no son una simple autoridad administrativa regulando un problema, digamos, de una gravedad relativa, sino que están regulando uno de los problemas más recurrentes en el país, que además lo están haciendo a la luz de unos estándares de derechos humanos y que además tienen la competencia para prevenir
la repetición de la violencia contra las mujeres. Así que Dora, pues también, digamos, fue un proceso súper detallado, súper juicioso, en el que también empezaste a hablar de, digamos, muy desde tu formación como constitucionalista, sobre esa naturaleza de las medidas de protección a la luz de la acción constitucional, y fue un asunto pues realmente bien emocionante. Así que cuéntanos un poquito más. No, Natalia, inclusive, porque dijiste algo muy importante, es, puede que esta investigación la haga o un penalista o la haga alguien que tenga enfoque de derecho de familia, y es totalmente válido. Pero una de las riquezas del texto es porque el enfoque es con perspectiva de género y feminista. Entonces, quienes nos estarán escuchando que se muevan ahí si incomodamos con el feminismo, pero para poderles explicar, les voy a dar un ejemplo muy fácil. Si yo no tengo perspectiva de género, yo digo, mire, en Medellín, que creo que el año pasado fueron como 6.000 y punta medidas de protección, el 84% en cabeza de mujeres. Entonces yo relato eso y digo, mire, la violencia intrafamiliar en Medellín tan tesa. Son 6.000 personas que sufrieron violencia intrafamiliar sin tener en cuenta el subregistro. Pero eso, si yo lo quiero intervenir de manera efectiva, no me dice nada si no digo, venga, pero ¿quiénes son las más afectadas? Pero es que a los hombres también les pegan. Sí, sí, también hay mujeres agresoras, o sea, eso no se discute. Pero lo que nosotras estamos planteando es, miren la estadística, o sea, de 6.000 y punta, el 84% son las mujeres víctimas. Y la perspectiva de género y feminista va a decir, pero ¿por qué ellas? O sea, ¿por qué ellas son las que más sufren? Entonces ahí es donde uno empieza a escarbar y dice, mire, es que culturalmente hemos construido unas cosas tan tesas que van a generar en nosotras, nos instalan un tema de culpas, de un mundo de vainas, pero también se instala en esa masculinidad hegemónica la forma de dominar, de reconocer, y de pensar que la otra es inferior y por tanto la violento, porque yo no le pego a alguien que yo crea superior. Yo no llego toda brava a la oficina a pegarle al jefe. No, porque es que yo sé que ahí hay una relación jerárquica. Yo le pego y domino al que yo considero inferior. Entonces ahí vamos a encontrar esa riqueza desde esa perspectiva. Y también que fue una cosa muy maravillosa, como lo plantea Natalia, poder evidenciar, imagínense ustedes, de que los vacíos que la norma dice, vea, si aquí en la ley no está, vaya, busca el decreto de la acción de tutela, el 2591, es decir, es tanto una acción judicial, los comisarios son jueces, o sea, así de sencillo, son jueces que yo creo que también se la tienen que creer, como decir Natalia, se tienen que creer que son jueces y por tanto impartir las órdenes correspondientes, hacerle seguimiento a esas medidas de protección, porque todos los vacíos se equiparan como un proceso constitucional, es decir, con el 2591, que es el de la acción de tutela. Por tanto, ellos tendrían muchas competencias, porque además dentro de las medidas de protección dice, y todas aquellas que consideren necesarias para intervenir la violencia, no solo la conminación, porque eso fue otro de los hallazgos, Nati, ¿te acordás? Que las medidas de protección que más se generaban eran las de conminación, pero adicionalmente que la expectativa de la mujer iba por un lado y lo que le daban en la comisaría iba por el otro. Y que en algunos casos, por ejemplo, se tramitaba un caso nuevo sin hacer incidente de incumplimiento, perdón. Entonces, digamos que esa mirada de que es que las medidas de protección son medidas cautelares de derechos humanos, o sea, la responsabilidad que tiene un comisario es prevenir un feminicidio, así de sencillo, prevenir un feminicidio. Entonces, ¿cómo hago yo para prevenir un feminicidio? Tomo todas las medidas, que esa era otra cosa, Nati, ¿te acordás? Que, por ejemplo, se decía, es que no lo desalojamos porque él es el propietario. No, es que no estamos definiendo quién es el dueño, quién es el titular. Estamos definiendo, es hay que prevenir a que maten a esta mujer y por tanto luego se resolverá quién es el titular del inmueble. Y eso también es difícil hay veces hacerse caer en cuenta.
Sí, Dora, exactamente lo que mencionas, pues digamos como dentro de esos hallazgos encontrábamos primero que al contrastar la estructura del procedimiento de medidas de protección definido en nuestra normativa, encontrábamos pues un asunto importante es que esta ley 294 de 1996 se profiere un par de años después de la ratificación de la Convención Belén do Pará, que dentro de la justificación de la expedición de esa ley que tú nombrabas ahorita, que es familiar, la realidad era que se estaba buscando el Estado dar una respuesta a un compromiso de erradicar la violencia contra las mujeres. También tocas un asunto muy importante y es porque tendríamos que pensar que por qué nos cuesta tanto o todavía entender que existen un tipo de formas de violencias contra las mujeres, por qué nos resistimos tanto a comprenderlo si nosotras dijéramos que en Medellín hasta el año pasado se presentaron más o menos 69.000 personas que tenían medidas de protección por violencia intrafamiliar. Si nosotras decimos que esas 69.000 personas que tenían medidas de protección, es decir, como más o menos un estadio y medio para imaginarnos, todas esas personas tenían en riesgo su vida y su integridad personal por parte de un integrante de su familia. Si nosotros pensáramos que esas personas son, por ejemplo, periodistas, nos alteraríamos inmediatamente porque diríamos, están persiguiendo a las y los periodistas. Pero si nos dicen que esas personas son mujeres, ¿por qué nos quedamos tan tranquilos? ¿Por qué no reaccionamos de la misma manera para decir, venga, es que aquí hay una cosa sistemática en contra de las mujeres? Entonces, cuando uno mira la violencia intrafamiliar, aunque esa fue la manera en la que se recogió, tenemos que reconocer que las víctimas son mujeres, son niños, niñas y jóvenes y son personas adultas mayores. Pero en esos tres grupos, digamos, en esos dos grupos etarios, hay un segmento que permanece desde la infancia hasta la adultez y son las mujeres. Las mujeres en ninguna etapa de su vida dejan de sufrir violencias sistemáticas en ese contexto. Eso por un lado. Por el otro, lo que nombrabas, Dora, frente a cómo se resolvían esas solicitudes de protección. Entonces, efectivamente encontrábamos primero que en la ciudad no se registra qué tipo de medidas se profieren. No hay, la ley trae 14 tipos de medidas, desalojar al agresor, prohibirle que traslade a niños y niñas de su residencia, prohibirle que ingrese a su sitio de trabajo o a su casa si ya no hay una convivencia, pedirle a la policía que haga una valoración del riesgo y que te determine esquemas de protección particulares de acuerdo al nivel de riesgo. Bueno, 14 medidas que se implementan de manera distinta. Entonces, lo primero que nos llamaba la atención es que las comisarías no pueden saber qué medidas dan, porque su sistema de registro no los clasifica. Entonces, ahí como un primer problema, ¿por qué no interesa saber y cómo se hace el seguimiento? Y concluíamos que seguimiento no se hacía, que a pesar de que esté definido en el procedimiento que tiene que haber un seguimiento del cumplimiento de la medida de protección, las comisarías no han dispuesto mecanismos de seguimiento. Eso por otro lado. Y por el tercer lado estaba la disonancia entre la pretensión de la mujer, que casi siempre se refería, y la encontramos creo que en el 98% de los expedientes, quiero que no me agreda más, quiero que no me moleste más, y la respuesta de las comisarías, donde había una reiterativa justificación de la violencia. Y eso, digamos, no nos tendría que, o sea, nos tiene que alertar, pero no es un asunto tan distinto a entender que de acuerdo al estudio, a la encuesta de tolerancia institucional en Colombia, que estamos hablando, incluso la Corte Constitucional en el 2017 dijo, venga, es que la violencia contra las mujeres es tal que ya hay una manifestación de esa violencia en el Estado y se habla de violencia institucional. Cuando el Estado, a través de sus funcionarias y funcionarios, no aplica los derechos de las mujeres, no aplica los estándares o cuando el Estado no toma las medidas necesarias y suficientes para atender estas problemáticas. Entonces, por ejemplo, encontrábamos reflejados en esas decisiones el asunto de que los funcionarios creían que si las mujeres se comportaran mejor, no iban a sufrir tanta violencia. Entonces, donde no se hacía el reproche al agresor, sino a la mujer. Pero es que usted no le hable cuando él esté borracho porque si no le pega. Cuando encontrábamos, por ejemplo, que los y las comisarias entendían que si una mujer tenía una relación de violencia de hace muchos años, quería continuar ahí y que la siguieran agrediendo. Entonces, digamos, son todos esos estereotipos
que hacen parte del prejuicio de los y las operadoras judiciales, que hacen que no juzguen los hechos, sino que ajusten los hechos a lo que ellos y ellas creen. Entonces nosotras tendríamos ahí, desde esa perspectiva feminista, como teoría crítica del derecho, encontrábamos que efectivamente operaban unos prejuicios, que habían unas decisiones que no tenían en cuenta los hechos, y ratificábamos que estos asuntos están siendo justificados, la violencia estaba siendo justificada en esos expedientes, y que tanto por la actuación de las operadores judiciales como por la falta de recursos dispuestos para la atención por parte de las alcaldías municipales, porque justamente el nivel de gobernabilidad de los municipios en este tema es muy alto. A diferencia de si se trata de un feminicidio, quienes intervienen son autoridades de orden nacional, pero en este caso el primer lugar de respuesta lo tiene la autoridad local. Y ahí sí tendríamos que hacernos una pregunta, es cómo se refleja la voluntad política de las alcaldías para garantizar que a las mujeres se les atiendan en condiciones de oportunidad, de inmediatez, de imparcialidad, garantizando así la aplicación de los estándares de derechos humanos. Claro, Nati, es que mira, por ejemplo, hay como un retorno. Mira, por ejemplo, que hay una cosa muy interesante, ahí es la política criminal a qué va dirigida, porque es una política criminal sin perspectiva de género. En la ciudad, y el tema de la alta gobernabilidad que tienen las alcaldías en temas de comisaría de familia, que es toda, absolutamente toda, la política criminal va dirigida a los delitos de alto impacto, que finalmente una no alcanza a comprender cómo definen los delitos de alto impacto, porque si lo definen por el número de casos que ocurre, el primer delito de alto impacto sería la violencia intrafamiliar. O sea, si uno mira cuántos hurtos, uno mira inclusive el tema de homicidios, uno los mira, pues el tema de violencia intrafamiliar lo supera por ahí 500 veces, pero no está considerado al interior de la institucionalidad como un caso al que haya que darle presupuesto, porque esto también es de plata. O sea, se necesita también, y esa es una de las observaciones también que nosotras ponemos a modo de medio conclusión, porque quedan abiertas muchas cosas, es la forma en que están las comisarías de familia, que además, Natalia, hay un proyecto de ley que piensa modificar las comisarías de familia, que eso sería otro tomo de la investigación, pero que ahí poder revisar que falta infraestructura, inclusive en el tema de la confidencialidad cuando las mujeres van a solicitar las medidas de protección, quién las atiende, quién las despacha inclusive, y si eso lo conectamos, por ejemplo, en temas de pandemia, que seguimos viendo una atención sin perspectiva de género, porque si la violencia intrafamiliar tiene ese estándar tan grande, superó las llamadas del 123, pero las solicitudes de medidas de protección se daban a través de correo electrónico, y muchas mujeres iban a la comisaría de familia y les decían, vea, escriba este correo electrónico, sin tener en cuenta que la brecha digital es grandísima, y el tema de conectividad también nos mostró una deuda histórica en la ciudad, que hay muchos sectores sin conectividad. Entonces, eso no concuerda, y tener perspectiva es decir, venga, es que no todas tienen los mismos privilegios de irse a sentar y poner la denuncia vía correo electrónico, y hay otras que ni tendrán correo electrónico. Entonces ahí esas perspectivas son muy necesarias para seguir avanzando. Yo siempre cuento, y qué pena, lo voy a contar otra vez, si ya me lo han escuchado, con lo que planteaba Natalia, la imposición de las medidas de protección que no concordaban con la expectativa de la víctima, y es un caso donde ella estaba en la casa, llegó la expareja con la mamá y la hermana, es decir, la ex suegra y la cuñada. Él iba a empezar a agredirla y le pegó con un martillo en la cabeza. ¿Te acordás de ese caso? Y ella, tratando de forcejear, le tira el martillo, sale corriendo. Cuando revisa, esos son los hechos, entonces uno espera de que la medida de protección sea supremamente garante, y recuerdo que la medida de protección decía conminación,
para ambos, que porque ambos eran agresores. Entonces también todo un análisis de la proporcionalidad que había ahí entre la agresión, pero también la legítima defensa que no aparece, digamos, en esas discusiones jurídicas para imponer una medida de protección. Entonces, si a mí me van a golpear, yo me defiendo, pero fuera de eso, la comisaría de familia me dice, es que usted también es agresora y tome su medida de protección para el otro. Entonces, ahí también se desestima el tema de las solicitudes y se han generado varios desplazamientos internos, se tienen que ir del barrio o lo peor, solucionarlo con los muchachos del barrio porque son más efectivos que la institucionalidad. Sí, Dora, creo que ahí en ese punto, hablando de esas conclusiones y a la luz de ese caso que nos ejemplifica mucho, tenemos que decir como que dentro de las conclusiones que encontrábamos es que definitivamente hace falta tener una teoría, o sea, que la ciencia jurídica nos dé a abogadas y abogados herramientas de interpretación y aplicación de la ley, porque pues también ahí hablamos de la teoría crítica del derecho, que es el feminismo, en la que cuestiona la supuesta neutralidad, la supuesta imparcialidad, donde cuestiona cómo no existe una lectura contextualizada de los hechos y de las normas. Y en ese punto, justamente lo que tú estás mencionando, es importante evidenciar que mientras no exista una perspectiva de género aplicada a la justicia, que en este caso está a cargo de comisarias y comisarias, mientras que esa perspectiva de género no esté transversalizada en todo el proceso, desde la recepción de la medida de protección, desde la práctica de pruebas, desde el análisis, desde la decisión y se materialice en las órdenes y en el seguimiento, tendremos que decir que la justicia sigue discriminando a las mujeres, justamente por lo que tú estás diciendo, porque lo encontrábamos todo el tiempo y era un temor profundo de las comisarías para señalar enfáticamente cuando había una violencia contra una mujer. Y una puede decir, pero si acá en la norma dice que violencia es dirigir de manera deliberada la fuerza o el poder sobre un sujeto causándole daño físico, psicológico, emocional o sexual. O sea, veíamos la situación fáctica más la situación, los estándares normativos que regulaban el tema y no encontrábamos que la conclusión fuera coherente, como que hay una especie de esguince entre la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Y cuando una entra y tiene la oportunidad de entender qué es la parcialidad en la justicia, qué es la discriminación en la justicia, se da cuenta que lo que están operando son estereotipos de género y que de alguna forma en la subjetividad de esas funcionarias y funcionarios que hemos sido criados y que hemos crecido en un sistema patriarcal que nos ha enseñado a través de todas las normas de regulación social que las mujeres deberíamos ser buenas. Y en esta frase yo quiero que cada una de las personas que nos están escuchando se pregunte qué entiende por qué es una buena mujer. Ellos y ellas tenían mucho miedo de tomar decisiones claras y contundentes al sentir que estaban despojando de algún tipo de poder al hombre, al sentir que le estaban haciendo un señalamiento que en el fondo no creían, porque claro, lo que subyace es que si todavía creemos de una manera muy naturalizada, que es el hombre el que tiene el poder de definir o decidir en la familia y que la mujer debería comportarse bajo un modelo determinado, pues quien juzga estaría revisando con mucha sospecha si esa mujer se está portando bien y si ese hombre lo que hizo fue aleccionarla, sancionarla con su derecho de pater familia para corregirla en su actuación. Entonces yo sí creo que ese asunto de partir desde esa comprensión de la teoría crítica del derecho, que es el feminismo, pensarnos en cómo la ciencia jurídica construye conocimiento desde esa perspectiva que nos permite entender que es necesaria una mirada diferencial para garantizar la justicia y la igualdad sustantiva, son parte de las conclusiones evidentes. Y que no sé si recuerdas, Dora, que cuando preguntábamos, porque hicimos una investigación también de campo, con algunas entrevistas, en ese momento las comisarias y los comisarios nos decían que
que aplicar la perspectiva de género desequilibraba la igualdad, que era un trato diferenciado en perjuicio del hombre. Y hoy, después de esa investigación, tendríamos para decirle, no, si usted no aplica la perspectiva de género, está discriminando y es responsable por acción o por omisión de su falta de decisión y garantía de derechos de las mujeres. Claro, Nati, es que inclusive, y desde el fundamento constitucional, artículo 7, el principio de responsabilidad, que dice que los funcionarios públicos deben de hacer solo lo que la ley y la Constitución les indique, el resto podemos hacer lo que nos dé la gana, menos lo que esté prohibido. Y ahí entonces uno les diría que también es uno de los argumentos que tenemos en el texto, es que la perspectiva de género es una obligación jurídica, no es potestativa. Entonces, si usted tiene ese pensamiento, vaya a administrar una tienda o vaya a vender otros artículos que... pero no puede ser funcionario público, porque el funcionario o la funcionaria pública solo puede hacer lo que la ley y la Constitución les indique. Y ya hay varias sentencias, la T012, que esa creo que es del 2016, que dice, mire, estos son los criterios obligatorios que deben de tener los jueces cuando tramiten un caso de violencia contra las mujeres. Como hay un tema histórico, hay que generar unas acciones adicionales para ponerlos en condiciones de igualdad. Entonces, mira, qué tanta la necesidad de que las facultades de derecho, desde constitucional, que algunos la hacemos, lo haré yo como feminista en mis clases de constitucional, pero también en penal, en familia, puedan visorar eso, porque ellos van a ser los próximos jueces y juezas, comisarios de familia, pueden llegar a ser secretarios o secretarias de gobierno o hasta alcaldesas, que tengan esa perspectiva de que es obligatorio, o sea, no como que inclusive quienes trabajamos el tema, que uno dice, ay, como tan chévere esta que entiende el tema, pero no tendría que ser tan chévere, eso tendría que ser obligatorio para desinstalar eso, tan teso, pero que como lo dice esa es la encuesta de percepción de la alta consejería, que hay unos imaginarios tan instalados en los funcionarios y funcionarias públicas que nos vamos a demorar un poquito más para que comprendan que no es una discriminación, sino que jurídicamente es una acción afirmativa y que están obligados a hacerlo. Sí, yo creo que, y ahí como acercándonos un poco a esta última provocación, es como, ¿cuál es la importancia de leer este texto? Yo retomaría primero, importancia y quiénes y para quiénes es importante leerlo. Pues yo diría que para todas las personas que tienen un interés por las ciencias jurídicas, docentes, estudiantes, litigantes, jueces, o sea, todas las personas que tienen un interés en las ciencias jurídicas, es fundamental que se lean este texto porque creo que es un avance y un aporte, digamos, muy importante al análisis y a la interpretación de qué significa el acceso a la justicia para las mujeres en nuestro contexto local, que hace un proceso muy riguroso para contrastar las distintas fuentes de cuáles son las dificultades de aplicación y garantía de los derechos humanos de las mujeres. Contarles también, incluso yo diría que estos futuros y futuras abogadas, no solamente porque se desempeñen como jueces y juezas, sino como litigantes, el derecho de familia, en el derecho laboral, en cualquier área del derecho, donde atiendan a una mujer, que recuerden que es la mitad de la población, van a encontrar atravesada en su vida historias de discriminación. Entonces, no, cerrar los ojos a esa realidad es un error epistémico. O sea, si usted es abogada y es abogada y no entiende qué es la discriminación contra las mujeres, está ejerciendo su labor con la mitad, con un ojo cerrado. Entonces, creo que para no repetir ese asunto de que la justicia es ciega, la justicia tiene que tener los ojos bien abiertos para poder ser justa, para entender realmente los contextos y las situaciones históricas que nos generan los conflictos en la actualidad,
es importante, muy importante que se dejen provocar y que se dejen provocar porque estos dos textos, además de abordar la situación particular de violencias contra las mujeres en el contexto familiar, hacen una provocación histórica de la evolución de los derechos humanos de las mujeres, de las categorías sexo, género, del feminismo como una teoría crítica del derecho. Y es digamos, un avance de doctrina jurídica feminista hecha acá en lo local, en Medellín. Criollita. Yo terminaría también, bueno, haciéndoles una invitación muy especial para que lean los dos textos, porque podrán, así tengan la resistencia más grande cuando escuchen el tema género o feminismo, comprenderán con los hechos y con las estadísticas de que no es un invento, porque creo que eso es lo importante de la investigación, que la investigación lo que pone en textos es cómo traducimos una realidad para que se pueda, entre comillas, objetivizar esa visión. No, yo no creo en la objetividad porque es necesario tener un punto de vista, pero ahí podrán mirar cómo, inclusive sin que usted lea nuestras interpretaciones, podrá revisar cómo los hechos de violencia intrafamiliar en la ciudad aún no tiene intervención pues la investigación ya lleva un tiempito, pero uno podría volver a revisar esos expedientes y no sé si encontraremos una gran diferencia entre las medidas de protección que se generan, pero sigue existiendo. Y miren el informe forensis, para que no me crean a mí, búsquenlo en la página de Medicina Legal, donde las estadísticas a través de los años, el porcentaje de violencia de pareja y intrafamiliar está en cabeza de mujeres. Y eso nos tiene que decir algo de estas sociedades machistas, patriarcales y hegemónicas que son necesarias nombrarlas. Así eso suene muy tenaz, eso hay que nombrarlo para poderlo intervenir, porque si no, seguimos pensando que a todas y a todos nos pasa lo mismo y no. Todas y todos habitamos estos espacios diferentes dependiendo de lo que cada sociedad ha construido con estos cuerpos, porque no es lo mismo ser mujer en Medellín que en Pasto o en Cartagena. Cada sociedad ha construido algo diferencial en estos cuerpos. Entonces, muchas gracias. Yo aprendí mucho de Natalia en la investigación. Tiene una capacidad genial de interpretación y de predicción. Entonces, muy predicción porque siempre nos ponían las preguntas que nos hubiéramos demorado mucho para pasárnoslas nosotros. Entonces, gracias Natalia por todos esos aportes y que ya sabemos que en la práctica muchas de las cosas y reflexiones de los libros los estás poniendo en el ejercicio, o sea, que no es solamente teórico, sino que en el ejercicio práctico de un litigio feminista es totalmente aplicable. No, Dora, vos también gracias, todo un placer. Fue, digamos, creo que un ejercicio en el que crecimos mucho, en lo personal y en lo profesional, porque creo que esto también hace parte de la magia de pensar en el derecho desde una perspectiva feminista, que no es un ejercicio como estéril o aislado, sino que toca la humanidad. Y gracias a vos también, pues, por todas las enseñanzas, todo un placer haber recorrido este camino con vos. Bueno, entonces los invitamos a leer el texto, que estén muy bien. Hemos finalizado entonces esta conversación tan interesante sobre la investigación que han realizado estas autoras, sobre la investigación sobre la violencia contra las mujeres, sobre la violencia intrafamiliar. En nombre de la Universidad Autónoma Latinoamericana y Fondo Editorial, les agradecemos por esta participación tan importante.